Ahora sí, vamos a empezar a estudiar derivadas partiendo de su interpretación geométrica. Pero primero recordamos, ¿para qué se pueden usar las derivadas? Algunos ejemplos ya los vieron en otro video, como ser para calcular y resolver problemas de movimiento. Recuerden el ejemplo del cohete espacial. Para calcular problemas de máximos y mínimos. Por ejemplo, si tengo una latita de forma cilíndrica de 250 mililitros de capacidad, nos podemos preguntar cuáles deben ser las dimensiones de esa lata para que la cantidad de lata necesaria para construirla sea la mínima posible. También para determinar variaciones de una función, como ser los puntos máximos o mínimos, dónde crece, dónde decrece, entre otras aplicaciones más. Muy bien, vamos a empezar observando el gráfico de una función cualquiera, f de x, yo en este caso pensé en una parábola, y el de una recta que la cruza, que la interseca, en dos puntos, cuyas coordenadas son el punto A, f de A, y el punto A más h, f de A más h. ¿Qué significa esto? Yo la coordenada x de este primer punto la llamé A. Y a la coordenada x del segundo punto, en lugar de llamarla B, la llamé A más h. O sea, estoy diciendo que este segmento mide A y este otro segmento mide h, como vemos acá arriba. Entonces, simplemente lo que dije es que acá tengo el valor de x que es igual a más h. ¿Qué pasa con los valores de y? Si para este punto la x la llamamos a, podemos llamar f de a al valor de la y. F es el nombre de la función. Y si en el otro punto el valor de x es a más h, entonces el valor de y es f de a más h. Bien, entonces, ¿cuál sería la pendiente de esta recta que está dibujada? Acuérdense que la pendiente la podemos ver a través de este triángulo formado entre los dos puntos de esa recta. O sea, esta distancia dividido esta distancia nos permite describir la pendiente de una recta. ¿Cuál es el valor de esta distancia? Bueno, si acá tenemos f de a más h, que sería todo esto, y acá tenemos f de a, que sería la medida de este segmento, lo que está entre medio de ellas dos es la diferencia, o sea, f de a más h menos f de a. En los valores de x, si este segmento mide a y todo este segmento mide a más h, este segmento va a ser efectivamente h. O sea que tenemos que la pendiente va a ser f de a más h menos f de a dividido a más h menos a, que termina dándonos efectivamente h. Ojo, acá en el numerador no puedo hacer nada, porque acá no puedo hacer como una especie de distributiva. No hay un por entre la f y el paréntesis, es una notación. Entonces, la pendiente me va a quedar como f de a más h menos f de a sobre h nada más, porque acá sí, si saco los paréntesis, las a se cancelan. Ahora bien, observemos la misma curva, pero con una recta que solo toca a la curva en el punto a f de a. Esta recta es una recta tangente, ¿recuerdan cuando la vimos en la circunferencia? Y entonces me pregunto, ¿cómo hacemos para calcular la pendiente de esta recta si ya no tenemos los dos puntos y no podemos hacer el triangulito y calcularlo de esa manera? Entonces, volvamos al gráfico con la recta secante. Aprovecho acá para decir que secante es una recta que cruza en dos puntos. Y vamos a dejar fijo este punto, el punto cuyas coordenadas son a, f de a, y vamos a mover este otro punto.
Entonces, analicemos en este gráfico las dos situaciones. Por un lado tenemos la recta tangente, tenemos este punto, que es el que dijimos dejamos fijo, y no podemos determinar su pendiente con el triángulo ya que nos falta el segundo punto. Sin embargo, sabemos, mediante GeoGebra, que su pendiente en este caso es 2,29. En el caso de la recta secante, que es la recta azul, sí tenemos dos puntos, sí podemos armar el triángulo y haciendo el cociente entre 1,34 y 3,89, para este punto azul en particular, vemos que la pendiente es 0,34. Entonces, si bien dijimos dejamos fijo este punto, vamos a mover este otro en este sentido. Entonces, lo vamos a mover de manera que la recta azul se vaya acercando cada vez más a la recta roja. Y fíjense qué es lo que va ocurriendo. El valor de la pendiente de la recta azul está creciendo. El valor de h, o sea, la distancia entre a y a más h, cada vez se hace más pequeña. Y la pendiente se va pareciendo cada vez más a la pendiente de la recta roja. Cuanto más cerca esté este punto azul del punto rojo, este triangulito va a ser más pequeño, este segmentito h va a ser cada vez más parecido a 0 y entonces nos vamos a estar acercando cada vez más, este 2,1 se va a ir pareciendo cada vez más al 2,29. Entonces vamos a volver a las fórmulas que habíamos visto antes. La que escribimos ya o que pensamos es la pendiente de la recta secante, habíamos dicho que es f de a más h menos f de a sobre h. Recordamos acá de vuelta, f de a más h es este valor menos f de a que tenemos acá, o sea, esta diferencia, y el valor de h es el segmento horizontal. Ahora bien, fíjense, de vuelta, como dijimos, si esto lo vamos moviendo, el valor de h se va pareciendo cada vez más a 0, o sea, está tendiendo a 0, aparece la idea de límite. Y eso, cuando h se hace cada vez más parecido a 0, hace que la pendiente de la recta azul se parezca cada vez más a la pendiente de la recta roja. Por lo tanto, esto nos permite decir que si calculamos el límite cuando h tiende a 0 para esta expresión, ese número nos va a dar el valor de la pendiente de la recta tangente. Por lo tanto, cuando tenemos la recta secante, la pendiente la calculamos como siempre, haciendo el cociente del segmento vertical dividido el segmento horizontal. Si a ese cociente le aplicamos un límite cuando h tiende a 0, ese número va a ser la pendiente de la recta tangente. ¿Dónde están las derivadas en todo esto? Precisamente acá. Este límite, que acá lo estamos viendo de vuelta, recibe un nombre especial y es precisamente el de derivada, que fíjense que acá lo anotamos como la derivada de la función f con un apóstrofe que se lee prima de a. Pasemos un poco en limpio. A ver, cuando este punto lo vamos desplazando, este segmento se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces, cuando h tiende a 0, el valor de la pendiente de la recta secante tiende a parecerse cada vez más al valor de la pendiente de la recta tangente. Entonces, si la pendiente de la recta secante la describimos a partir de esta expresión, la pendiente de la recta tangente será el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h. Y entonces tenemos ahora sí la definición de derivada. A la pendiente de la recta tangente en un punto se la llama derivada de la función en dicho punto. La notación que vamos a usar es, así como siempre hablamos de la m como pendiente, vamos a decir f' de a, o sea, f con un apóstrofe a
está describiendo a la derivada, que representa precisamente a una pendiente. La definición de la derivada de una función en un punto es f' de a igual el límite, cuando h tiende a 0, de f de a más h menos f de a sobre h. Antes de comenzar a calcular un ejemplo concreto de derivadas, vamos a hacernos esta pregunta para ver algunas características. ¿Siempre es posible encontrar la derivada de una función en un punto? Recuerden que tiene que ver con la pendiente de la recta tangente. Entonces la respuesta es no, no siempre. Por ejemplo, en un gráfico con las siguientes características, vemos que hay muchos accidentes. ¿Se acuerdan que ya vimos varias veces? Tenemos agujeritos, tenemos escalones, tenemos asíntotas y tenemos puntos que, a pesar que todavía no nos aparecieron concretamente, llamamos puntos angulosos. O sea que tienen como un pico. Bueno, precisamente donde ocurren estos accidentes es que no vamos a poder definir la pendiente de la recta tangente. ¿Por qué? Porque acá no la voy a poder dibujar, si no puedo apoyarla porque está el punto vacío. Acá tampoco puedo pensar en una recta tangente para este valor de x porque la curva está partida. Si hay asíntota tampoco puedo dibujar una recta tangente. O en estos puntos, imagínense que quisiéramos apoyar una recta y hay muchas rectas que se pueden apoyar sobre ese punto. Entonces, al no ser única, no tenemos derivada.